con esas. A la doctora Clara Mónica por la invitación, porque esta invitación de llegar a conversar con ustedes me parece muy agradable. También mis agradecimientos para Ángela y Alejandra, que siempre están dispuestas a colaborar y a hacer sus aportes en estos encuentros. De manera muy especial, le doy los agradecimientos a los jóvenes que se conectan. Vea, jóvenes, si ustedes no se hubieran conectado, esto no sería posible. Entonces nos hubiéramos quedado con todo preparado, con todo arreglado para ustedes. Entonces, de verdad que mis agradecimientos y felicitaciones, pues yo sé que tienen otras cosas por hacer, pero se dispusieron a participar de esta conversación. Y tomen el término conversación en el sentido grueso del término. En una conversación hay varias personas, entonces ustedes tienen la oportunidad de hablar, opinar, contradecir, preguntar, porque esa es la idea, que hagamos una interlocución. El tema es muy difícil, muy difícil. Vamos a ver a través de la conversación por qué el tema es tan difícil. Por ese motivo, yo lo dividí en 3 subtemas. En un primer momento, yo voy a presentar unas definiciones sencillas, corticas. En un segundo momento, vamos a ver de qué depende la comunicación efectiva con los padres. Y en un tercer momento, pues vamos a ver entonces cómo lograrla y cómo es ese tema de la escucha, que es fundamental a la hora de comunicarnos de manera efectiva con nuestros padres. Vamos a ver si soy capaz de manejar este equipo porque no estoy en mi casa, estoy en una salita de internet, entonces para mí todo esto está siendo nuevo hoy. Bueno, entonces vamos a empezar. Gracias. Ah, por aquí tengo una auxiliar que, mejor dicho, no faltan los angelitos. Vamos a empezar con una definición de comunicación. Entonces, muy sencilla. La comunicación es un acto, un gesto o una actitud que permite trasladar mensajes entre los interesados. Entonces, en ese caso, vemos una señora con un niño. No podemos decir mamá e hijo porque no sabemos quiénes son, pero de todas maneras, ahí hay una comunicación porque sabemos que también el gesto y el acto, la simple posición física, pues nos da a pensar que ellos se están comunicando. Esa comunicación hace entonces referencia a un intercambio. ¿Qué intercambian? Pues se intercambian palabras, se intercambian emociones, se intercambian información. Alguien da y alguien recibe. Entonces, ¿cuál es la idea con este tema de la comunicación efectiva con mis padres? La idea es convencerlos, o la idea con la comunicación efectiva es no tener conflictos, o la idea será saber qué esperan mis padres de mí, o la idea es saber qué espero yo de ellos, o será que el objetivo es que me comprendan. Vamos a ver entonces de qué se trata. Porque esta tarde nos ocupa la comunicación efectiva. Sabemos que hay muchos tipos de comunicación, pero hoy nos vamos a ocupar de la comunicación efectiva y vamos a ver de qué se trata esa comunicación efectiva. Es aquella comunicación en la cual un mensaje se recibe y se comprende sin alterar el objetivo final. O sea, yo entiendo perfectamente lo que dice el otro y el otro entiende lo que yo digo. Se acabó. Eso es comunicación efectiva. Esto no quiere decir que la comunicación efectiva implique que están de acuerdo y que quedaron muy felices con lo que se dijeron. No.
La comunicación efectiva es una información clara de ambas partes. Y es posible que exista desacuerdos. Que alguien diga lo que usted está diciendo, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Eso no tendría por qué ser así. Por ejemplo, una madre va a cambiar de empleo. Entonces resulta que la madre empezaba a trabajar a las 12 del día hasta las 8 de la noche. Pero le hicieron una muy buena oferta. Y esa buena oferta consiste en que ya el horario va a ser de 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un cambio. ¿Y ella por qué va a cambiar? Porque le van a pagar más, va a tener más ingresos, su trabajo va a ser reconocido y como su trabajo va a ser reconocido, pues ella dijo que sí, porque con más dinero pues van a poder vivir más cómodos, con menos restricciones. ¿Qué implica? Que la madre salga de la casa a las 5:30 de la mañana para poder estar en su trabajo a las 6. Implica que ya no va a poder atender a los hijos, ya no les va a poder preparar el desayuno. Y como sus hijos son adolescentes, pues se espera que ya grandecitos ellos están en condiciones de atenderse, de prepararse su desayuno. Esta información que la madre le da a los hijos la entienden. Sí, 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 sí. Entendemos que te vas a ir más temprano, entendemos que vas a ganar más dinero, pero no nos gusta que tengamos entonces que despacharnos solos, hacer el desayuno y dejar la cocina limpia para que no haya bacterias en la cocina. Eso no nos gustó. La mamá entiende que los hijos se van a desacomodar con el cambio que ella va a tener. No se van a poner de acuerdo. No, a la mamá no le gusta que a los hijos les dé pereza hacerse su propio desayuno, pero a los hijos tampoco les gusta que la mamita no los atienda, no les prepare el desayuno, etcétera, etcétera. Espero que eso quede claro. Se da la información, pueden conversar, pueden decir, pero ¿por qué? Pero mire entonces lo que va a pasar. No van a cambiar de punto de vista, pero entendieron las razones de cada uno en esa comunicación. Entonces, ¿de qué depende entonces la comunicación efectiva? Esto está como muy raro. Vamos a ver de qué depende esa comunicación efectiva. En primer lugar, depende de nuestros pensamientos. También depende de nuestras emociones. Depende del momento de la relación. Las relaciones viven momentos. Hay momentos en los cuales la relación está muy tranquila, está muy calmada. Hay otros momentos en que la relación está tirante o la relación está triste por una mala noticia. Y también va a depender de cómo me dejo yo afectar por las palabras del otro, porque el otro me afecta con sus palabras y me afecta positiva o negativamente. En el caso que les conté, los hijos quedaron afectados negativamente, porque, madrugar a hacer el desayuno. Ellos se afectaron por las palabras de la mamá, por la información que la mamá les dio. Pero también hay un elemento fundamental que logra vincularse a la comunicación y es la brecha generacional. Esa brecha generacional, ¿con qué tiene que ver? Esa brecha generacional tiene que ver con la distancia que hay en las edades de los padres y los hijos. O sea, esta brecha generacional tiene que ver con la historia. Recapitulemos entonces estos elementos que nos permiten entender de qué depende la comunicación. En primer lugar, de nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando yo cuando me dirijo a otro? Porque eso que yo estoy pensando cuando me dirijo a otro va a tener implicaciones en la comunicación. Si el joven le va a pedir un permiso a la mamá
Y el joven está pensando, me va a decir que no, ella nunca me dice que sí. Ya, el joven va a ir con una actitud prevenida, entonces sus emociones van a ser emociones negativas, de malestar, de incomodidad. Él está recordando momentos en los cuales la mamá le dice que no le va a dejar salir y esas palabras lo van a afectar y es que claro, como mi mamá ya está viejita y no tiene amigos en la esquina con quien salir, entonces es posible que esa comunicación efectiva no se dé de la manera adecuada porque el joven está contaminado para esa comunicación con sus pensamientos, sus emociones, el momento de la relación, por la forma como lo afectan las palabras del otro y por la brecha generacional. Recuerden que pueden comentar, pueden decir lo que se les vaya ocurriendo en el momento que ustedes lo consideren. Vamos entonces a profundizar en este último elemento de la brecha generacional que en muchas ocasiones hace obstáculo para la comunicación efectiva. Moni, tenés carita que querés decir algo, cuéntamelo todo. Después. ¿Listo, Moni? Muy bien. Entonces, el ser humano es histórico. Los modos como se presenta la brecha generacional es diferente para cada época, pero siempre se va a presentar la brecha generacional que ocasiona dificultades en la comunicación efectiva. Siempre se presenta la brecha generacional. ¿Qué consecuencias trae la brecha generacional? Depende. Puede traer consecuencias negativas y cuando trae consecuencias negativas, entonces se va a dar una lucha de poderes. Entonces los padres se van a quejar. Es que estos muchachos de hoy en día, no, es que mejor dicho, bueno, en mi época que obedecíamos, que le hacíamos caso al papá y a la mamá, pero estos muchachos de hoy en día, no, mejor dicho, esta juventud está más embolatada. Y los jóvenes a su vez se quejan porque estos viejos, estos cuchos, pasados de moda y amargados, no nos comprenden. Se puede dar entonces una reacción negativa o muchas, pero también se puede dar una reacción positiva. ¿Cuándo se daría una reacción positiva a la brecha generacional? Cuando estamos dispuestos a escuchar y a aprender de la otra generación. Porque esto nos va a permitir intercambiar conocimientos. Con 2 chistes les voy a ilustrar cómo se puede también vivir la brecha generacional de una manera tranquila, positiva. Entonces tenemos un primer chiste que a mí me encanta. Dice un señor a otro: mi hijo ya es adolescente. Ayer tuvimos la primera charla sobre sexo. Y el otro señor, todo intrigado, miren cómo abre los ojitos, le pregunta: ¿y qué tal, qué tal? Y el señor le responde: muy bien, yo aprendí mucho. Esto nos muestra una gran brecha generacional que tiene que ver con el tema sexual. Si el ser humano es histórico, la sexualidad es histórica. O sea, la sexualidad de antes no es lo mismo que la sexualidad de ahora. ¿Cómo les parece que hacía mucho tiempo? Mucho. Las mujeres tenían los hijos y no sabían cómo. Ellas decían: ay, ¿y este muchachito cómo se metió ahí? Pues entonces vino el cuento de la cigüeña y vinieron una cantidad de mitos y de explicaciones a cómo era que llegaban los niños. Ellas no tenían idea. Y hoy
Un niño de 5 años te puede decir cómo llegan los niños. Entonces, la época ha cambiado. Hoy los hijos en asuntos sexuales tienen una información que muchos padres no la tienen. Incluso a muchos padres les da pena conversar con los hijos de sexualidad porque pasa lo que está pasando acá, que el hijo sabe más que los padres. Incluso recuerdo una anécdota de un niño que el padre le dice: mi hijo, tenemos que hablar de sexualidad. Y le dice: ah, no, ¿para qué si yo ya sé hacer el amor a pa? ¿Para qué me va a enseñar de sexualidad? Ese papá se escandaliza y dice: ¿cómo? Cuando yo era chiquito no sabíamos eso, pero venga, ¿quién le dijo? ¿Dónde lo aprendió? A eso me refiero de una reacción positiva a la brecha generacional, disponernos a aprender. No tenemos que ser enemigos los jóvenes de los viejos, nos podemos acercar a conversar porque los jóvenes tienen mucho que enseñarle a los adultos, a los papás, a los tíos, a los abuelos. Los papás compran un nuevo celular y te tienen que llamar: oíste, vení, ¿cómo es que está el WhatsApp aquí? Yo no sé cómo instalo aquí el WhatsApp, vení vos que sabes más que yo. Eso es compartir y eso es lograr una reacción amigable y positiva de esa brecha generacional. Porque ¿qué pasaba anteriormente? Los papás se las sabían todas. Entonces los hijos, cualquier cosa que no supieran, se la preguntaban al papá. Y el papá con seguridad que se la sabía. Hoy no. Hoy el conocimiento está repartido. Hoy los papás saben muchas cosas, pero también hay muchas cosas que no saben. Y al contrario, los jóvenes hoy saben muchas más cosas que los que somos de otra generación. Cuando los que somos de otra generación teníamos la edad de los jóvenes hoy, no sabíamos tantas cosas como las que ustedes saben hoy. Voy a pasar al segundo chiste. Este me parece muy actual, muy de moda. El papá está con el chico disfrutando y con la mascota. Se fueron de pesca. Entonces el señor, muy orgulloso, le dice al hijo: cuando yo era chico y no sabía algo, le preguntaba a mi papá. Y el muchachito, escandalizado, pues aterrado, le dice: ¿qué? ¿No había Google? Porque hoy, pues todo tan fácil, todo lo facilita Google. Incluso yo escucho en consulta muchas mamás que dicen: esa tecnología es una maravilla, no sabía qué hacer de almuerzo y le pregunté a Google, ¿qué hago con papas y arroz? Y Google me ayudó. María, esa tecnología es una maravilla. A estos muchachos les tocó muy sabroso. Anteriormente Google era el papá. Mire que el Señor lo dice. Cuando no sabían le preguntaban a Google. Pero ¿a quién le preguntamos hoy? ¿A Google? Perdón, el Señor cuando no sabía algo le preguntaba al papá porque el papá todo lo sabía. Hoy no. Hoy los papás, como no se las saben todas, entonces también a los papás les toca salir, aprender, a investigar, a conocer. Y a veces los jóvenes los acompañan de buena manera y les explican, pero otras veces no. Yo he escuchado mamás diciendo: es que mi hijo se muere de rabia, y dice: mamá, usted parece como bruta que no entiende. ¿Cuántas veces le he dicho, mamá? Hay que darles tiempo, uno no aprende tan rápido como aprenden ustedes estos asuntos referidos a la tecnología. Pero, ¿qué pasa cuando esa brecha generacional implica adolescentes y adultos? Pues la dificultad es que la comunicación se vuelve más compleja por el momento de cambios que ambas generaciones están enfrentando. Porque el adolescente está en una etapa de unos cambios supremamente acelerados.
Y esos cambios a su vez perturban a los padres. Vamos a mirar un poquito con respecto a los cambios. Entonces, lo primero que vale la pena tener en cuenta es que ambas generaciones, padres y adolescentes, se enfrentan a cambios cuando en el hogar hay adolescentes. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que los seres humanos, frente a los cambios, nos resistimos. Recuerden la historia que les conté al principio, cuando la madre avisa que va a cambiar de empleo, que va a haber cambios en la dinámica familiar, a los hijos les va a tocar madrugar, inmediatamente dicen, no, qué pereza. Porque los seres humanos muy difícilmente aceptamos los cambios, cualquier cambio. En general, todos los cambios nos cuesta mucho aceptarlos. Pensemos entonces ahora en los cambios de los adolescentes. ¿Qué cambios presentan los adolescentes? En primer lugar, cambios en su cuerpo. El cuerpo del adolescente cambia. Pero cambian los roles del adolescente. Pero también cambian las relaciones familiares. Y en esos tres cambios se juega el gran cambio que tienen que dar las familias cuando los hijos llegan a la edad de la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia, por ser una época de cambio, pues naturalmente va a tener unas manifestaciones en la forma de ser del joven, en su estado de ánimo, en su disposición. El primer cambio, el cuerpo. Solamente pensando en el cambio del cuerpo, vemos todas las dificultades que ello puede acarrear, porque el joven, pues es un espectador de un cuerpo que crece, que se impone a pesar de él. Entonces el muchacho ve que ya la ropa no le sirve, la chica ve que el pantalón ya no le sirve, que va a tener que cambiar de talla. Y a mí me sorprenden los almacenes cuando los jóvenes van a comprar ropa y resulta que están en la sección de niños. Y la empleada que está colaborando le dice, no, no, es que usted no es un niño, usted ya es un joven, un adulto, vaya a la sección de hombres. Niña, y usted ya no es una niña, váyase para la sección de damas. Esos muchachos se mueren de la risa, otros se mueren del miedo. Ay, ¿cómo que yo voy para la sección de hombres? No, no, vea que yo estoy todavía muy chiquito. No se sabe si es que se quiere quedar chiquito porque le conviene o tiene miedo de estar más grandecito, no sabemos por qué pueda un joven tener miedo de estar más grandecito. ¿Qué problemas le trae el crecimiento de su cuerpo? Pues la inseguridad. Entonces muchos adolescentes muy lindos van a consulta y dicen, ve, me tenés que ayudar porque tengo muy bajita la autoestima, porque no sé si soy lindo o feo, no sé si soy bonita o si soy fea. Yo me miro al espejo y yo como que no sé. Entonces les pregunto, ¿pero qué es lo que ves en el espejo? Ay, es que yo me veo muy distinta, es que yo chiquita era demasiado linda y yo chiquito era demasiado bonito, pero ahora no sé, me estoy viendo como tan distinto. Incluso para muchos resulta muy traumático el tema del acné. Conozco jóvenes que se pueden perder una fiesta, una salida, un paseo, porque tienen acné. Entonces, ¿qué van a decir de mí? Porque al adolescente le perturba mucho la mirada del otro. El otro cómo me ve, qué va a pensar de mí el otro. Y el adolescente tiene toda la razón, porque está cambiando su cuerpo. El cuerpo de niño ya no está, pero tampoco tiene todavía cuerpo de un adulto. Entonces está ahí como en un puente, como pasando
de la infancia a la adultez, y ese pedacito que le toca pasar a veces los golpea muy duro. Entonces, por eso, muchos adolescentes se enamoran del espejo, porque claro, el espejo les da seguridad. El espejo le dice cómo está peinado, cómo le queda este blue jean, si le queda bien, si no le queda bien, si está demasiado delgado, si se está engordando. Y este tema del cuerpo en muchas ocasiones genera dificultades para la escucha y la comunicación efectiva con sus padres. Porque entonces los papás no entienden, pero ¿por qué se demora tanto arreglándose pues? ¿Qué es lo que tanto se está haciendo? No, pues qué tal que tuviera pelo largo. Porque los papás han olvidado que fueron adolescentes y que también pasaron por un momento que extrañaban su cuerpo y que eso les generaba inseguridad y dudas. Pero decíamos que además del cambio en su cuerpo, se pierde el cuerpo infantil, el adolescente empieza a presentar cambio en los roles. Entre ya los roles, lo que hacía pequeño, los juegos infantiles, a lo que se dedicaba cuando estaba pequeño, ya no le gusta, porque dice, no, es que yo ya no soy un niño, y eso le trae serias consecuencias, porque entonces ya no es un niño, ya no quiere jugar como niño, entonces, ¿cómo va a jugar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se va a entretener? Recuerden que estas vacilaciones con el cuerpo, con dejar los roles y las actividades que hacía cuando era niño, van a tener implicaciones en la comunicación. Hace ratico les decía que en la comunicación influyen los pensamientos, las emociones, el momento de la relación que se tiene con la persona con la cual se va a comunicar y el cómo me dejo afectar por esa persona. Y si pensamos en el tercer cambio, ese cambio es brutal, porque el joven pues ya no está contento con permanecer solamente acompañado por la familia. Primero, la familia le proporcionaba satisfacción, compañía, pero ahora él necesita otra compañía, él necesita otras conversaciones, entonces el joven prefiere mejor estar con sus pares, con sus amigos, porque los amigos sí comprenden la situación por la que está pasando. Entonces comparten sus dudas, sus inseguridades, se dan apoyo, no se echan cantaleta. Y esto le causa a los padres mucho dolor y una sensación inmensa de abandono. Mi hijo creció, ya no me quiere, ya no quiere compartir conmigo, ya no quiere estar conmigo. Entonces, por eso digo que ambos, o sea, los padres y los adolescentes, se muestran ambivalentes y por ello la comunicación puede ser insegura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el joven no sabe, pues entonces si sí será rico estar creciendo y estar caminando hacia la adultez, o si será mejor quedarse niño. Los padres también están ambivalentes, dicen, ay, cómo está de grande ese muchacho o esa muchacha. ¿Cuándo se creció ese muchacho o esa muchacha? Ahí era mejor cuando estaban chiquitos. Y de pronto lo siguen pensando y dicen, ay no, mejor ahora grandes, porque me siento acompañada, me siento respaldada, como que es diferente la forma de relacionarme con ellos. Entonces fíjense que si los adolescentes y los papás están inseguros, ¿será mejor seguir siendo como éramos antes cuando éramos niños? ¿O será mejor cambiar y aceptar que crecimos, que ya no somos una familia con niños, sino con adolescentes? Ay, ¿qué será mejor? Entonces muchas veces por eso en la comunicación hay dudas
Y por eso en la comunicación hay cambios de puntos de vista. Entonces el joven le puede decir a la mamá, mamá, ¿me deja salir allí a sentarme con esos muchachos de la esquina? Y la mamá le dice, no, 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 usted está callejeando mucho. Pero entonces al muchacho le suena raro y dice, callejeando mucho. Mi mamá está equivocada. No, mi mamá está equivocada, yo me estoy callejeando mucho. Entonces le voy a preguntar, mamá, vení, callejeando mucho, ¿cuándo? Mira que el lunes, martes, miércoles y jueves yo no salí, hoy es viernes, mis amigos están en la esquina, ¿por qué no puedo ir a estar con ellos un ratico? La mamá, que primero le había dicho que no, ahora le dice que sí. Entonces muchos jóvenes dicen, mis papás no tienen personalidad, dicen una cosa y después dicen la contraria. Y no es que no tengan personalidad, sino que los jóvenes conversando con los padres les pueden ayudar a entender situaciones que los padres no han entendido o no recuerdan. Hay por ahí preguntitas, comentarios, aportes. ¿Alguien se ha animado a decir algo, a conversar conmigo? Es muy rico la conversación. Por ahora Bueno, no se han animado. No sé si la doctora Clara Mónica se quiere animar. yo me voy a animar. Yo me voy a animar a ver si los que están presentes se me animan también. Simone, Mira, yo me imagino que cuando una familia llega a un punto donde ya la comunicación se ha afectado mucho, em, tener en cuenta estos factores es fundamental, porque empieza uno a comprender qué es lo que ha pasado, ¿cierto? Simone, Supongamos que hoy por hoy llevamos 3 años en que yo con mi papá y con mi mamá no me he podido entender. ¿Eso quiere decir que ya no me voy a entender? ¿O quiere decir que puedo lograr desde mi posición como hijo o hija mejorar las condiciones de comunicación con mis padres? ¿O ya no hay nada que hacer porque ya hay una historia difícil? Y como sé que hay emociones, hay en medio, hay momentos de las relaciones también durante lo que explicabas ahora, entonces se puede intentar volver a empezar, ya que entendemos muchos aspectos de los cuales depende una buena comunicación. Mónica, muy buena esa pregunta, porque hay que aceptar que hay momentos en que la relación se torna difícil y se torna muy compleja. Entonces decimos, no, es que no, 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 no nos podemos entender, pero no se pueden entender en este momento, en esta época. Recuerda, Moni, ahorita hablábamos de la resistencia al cambio. Es posible que haya resistencia al cambio por parte del adolescente o de los padres. No quieren aceptar ese crecimiento del hijo y eso repercute directamente en la comunicación. Incluso a veces hay palabras muy duras. Sabemos que una palabra se puede convertir en un acto, que a veces nos dicen cosas tan duras que nos duelen tanto, que es igual a que si nos hubieran pegado un golpe en toda el alma. Cuando uno dice, me duele el alma con lo que tú me acabaste de decir, entonces a veces queda un dolor que hay que esperar a que el alma se recupere para poder continuar con la relación y con la comunicación efectiva. Bueno, y es lo mismo que en las relaciones amorosas. Las relaciones amorosas tienen crisis. Entonces a veces uno se pone a pensar, llevo 3 días seguidos discutiendo con mi pareja. No, no nos entendemos, esto no sirve para nada. Pero de pronto nos ponemos a pensar, a ver qué es lo que ha pasado, qué será lo que yo no he entendido, será que falta una palabra, será que falta una explicación. Y si hay mucho amor, vamos a hacer el esfuerzo por comprender qué es lo que está pasando. Vamos a coger una balanza y vamos a repartir responsabilidades. A ver, ¿qué responsabilidad tiene el otro y qué responsabilidad tengo yo?
Normalmente, si la persona se pone a reflexionar y si existe un verdadero amor en esa relación va a retornar a ser lo que era antes de esa crisis que está atravesada por malos entendidos. Porque las relaciones son seres vivos. Y así como los seres vivos se mueven, cambian, se transforman, las relaciones también se mueven, cambian y se transforman. Conozco, por ejemplo, muchas mujeres que peleaban mucho con su mamá, pero cuando se casan, se vuelven amigas íntimas de la mamá. Dicen, ay, yo ya entiendo mi mamá por qué se desesperaba cuando dejábamos la toalla mojada encima de la cama. Yo ya entiendo la cantaleta de mi mamá. Y muchos jóvenes pelearon con su papá y cuando se casan, vuelven donde el padre a pedirle un consejo porque van a hacer un negocio, porque van a hacer una inversión, porque tienen un momento de duda en su vida. Hay una decisión importante para tomar, entonces pueden retornar a la relación anterior. Entonces la idea es tomar con calma esa relación cuando está afectada. Poder entender qué le pasa al otro, pero también qué me pasa a mí. Porque a veces los seres humanos somos muy conchudos y decimos, el malo es el otro. Y resulta que no, los malos somos todos. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Entonces, ante una relación tirante, hostil y difícil, conviene quedarse calladito por un tiempo, no es dejarle de hablar a la otra persona, no. Es no retomar el tema que con seguridad los va a poner a pelear y a discutir, dejar ese tema quietecito mientras la persona puede pensar con cabeza fría, puede analizar y puede entender a mayor profundidad qué está pasando en esa situación. A partir de esa respuesta, hay otra pregunta, María, y es, a ver, con lo que tú nos dijiste me parece fundamental una cosa, y es que tiene que haber de por medio el respeto de ambas, por ambas direcciones, papás hacia hijos, hijos hacia papás. Respeto, ¿por qué? Porque la idea es que se pueda recuperar otra vez esa relación. Ya sea, si ahora no se puede, mientras hay un respeto, todo el tiempo, el momento adecuado se van a poder abordar nuevamente los temas, porque todavía no se ha afectado pues seriamente esa relación, que a veces las relaciones se dañan eternamente. Entonces, me parece que eso que tú dices es fundamental, porque además es comprender qué es lo que está pasando, como tú dices, con el otro y conmigo mismo. ¿Cierto? Y eso ya nos da un tiempito. Entonces, a partir de lo que tú dices, también hablaste de una cosa muy importante, y es el silencio. Porque es que el silencio puede ser muy positivo, pero a veces puede ser negativo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el silencio adecuado y cuándo no se debe hacer silencio? Correcto. El silencio adecuado es en torno al conflicto. No lo entiendo. Si eso es un enredo, si yo no logro entender qué pasa en esa relación de la mamá con el hijo, del hijo con la mamá o el papá, entonces conviene de pronto buscar un adulto que ayude a entender esa situación. Entonces, silencio frente a no tocar ese tema, porque no están preparados. Hay temas muy difíciles en las familias y si no están preparados es mejor no tocarlos. Entonces, silencio frente al tema problemático, pero no silencio de dejarse de hablar, de negarse un saludo, de negarse a hacerle un favor y una manifestación de solidaridad al otro. Si yo discutí con mi mamá y ella está cargando una canasta, una bolsa muy pesada,
pues hay una responsabilidad social y civil y nosotros le ayudaríamos a cualquier persona que sea mucho mayor que nosotros y esté encartada cargando algo superior a su propio peso, le vamos a ir a decir, yo te colaboro. Entonces, en la familia, pues deben persistir unos valores, la solidaridad, la colaboración, el respeto. Entonces, saludarse, buenos días, ¿cómo amaneciste? Y ya, te puedo colaborar en algo. O sea, lo que llamaríamos una conversación informal, pero una conversación cortés. Hablar de las cosas cotidianas, pero silencio con el tema que es problemático. Y es que en consulta mucha gente dice, en mi casa estamos muy bien, pero cuando hablamos del tema de la plata, eso se forma un incendio. Allá no se puede hablar de plata. Ahí está muy bien, entonces no hablen de plata hasta que cada uno entienda qué es lo que pasa con el tema de la plata. Porque aquí no se puede hablar de la plata. ¿Qué significa la plata? ¿Se está malgastando? ¿Cómo se está consiguiendo esa plata? No sé si es claro, Mónica. Muy claro, muy claro. Y una última pregunta, porque estoy invadiendo este asunto, pero si los muchachos no se me animan, yo me tengo que animar, y pronto son preguntas que ellos tendrían en mente. Sabemos que el problema de la comunicación es de los dos, papás, hijos, o sea, cada cual tiene su responsabilidad dentro de una relación comunicativa. Hoy Correcto. tenemos aquí a muchachos y muchachas, jóvenes y jóvenes, jóvenes hombres y niñas, chicos, chicas, que a partir de hoy, pienso yo que pueden poner mucho de su parte, pero si los papás no conocen este otro lado, ¿sí? Que Sí. ellos qué pueden hacer. Sí, o sea, hoy les estoy diciendo a ellos, traten de buscar el momento adecuado, hacer silencio cuando el tema es muy crítico, esperar y todo, pero resulta que mis papás no saben este lado de la comunicación, o sea, esta condición. Ellos me siguen insistiendo en que yo tengo que hablar de este tema porque las cosas hay que hablarlas en la familia, por ejemplo. Entonces, en este momento hay conocimiento por parte de los jóvenes, no hay conocimiento por parte de los papás, porque sé que no todos los papás de los que están aquí hoy asistieron a la charla anterior, ¿cierto? Algunos sí, maravilloso, pero otros no. ¿De qué manera podrían entonces estos jóvenes abordar a unos papás que no saben, no saben cómo hacer de una relación de comunicación algo que sea efectivo en el sentido de lo que has estado explicando? Simón, y mira, muy sencillo, los muchachos son muy hábiles para comunicarse con sus amigos. Los jóvenes son muy hábiles para comunicarse en las relaciones con sus parejas. Es utilizar esas herramientas de comunicación que utilizan con los amigos y con las parejas al interior de su familia. Por ejemplo, yo he escuchado jóvenes que le dicen a un amigo, ve, ¿sabes qué? No hablemos de eso, que no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Para qué vamos a hablar de eso, hermano? Dejemos ese tema quieto. Por ejemplo, hay un joven hincha de Nacional y hay un joven hincha de Medellín. Pueden hablar tranquilamente y criticar los técnicos, criticar los jugadores, el árbitro, cómo arbitró el último partido, las injusticias. Pueden compartir un montón de cosas, pero hay quienes, más bien por ser de diferentes partidos, diferentes equipos de fútbol, creen que tienen que pelear y agarrarse de las mechas. Entonces he escuchado jóvenes que son hinchas de diferentes partidos, empiezan a discutir y uno de ellos dice, vea, ¿sabe qué? Hablemos de otra cosa. ¿Por qué no nos vamos a poner de acuerdo? Y vamos a terminar peleando. Entonces, de ese tema no podemos hablar aquí, pero entonces hablemos de otra cosa. Antes se ponen a hablar de otros temas en los cuales sí es posible comunicarse. Porque es que a veces hay un ideal, dice que hablemos de todo. Eso es mentira. Nadie es capaz de hablar de todo con cualquiera.
Por eso tenemos diferentes amigos y diferentes grupos. Con este grupo podemos hablar de unos temas, con este grupo otros temas, con aquel grupo otros temas. Por ejemplo, conocemos la posición política de nuestros amigos. Si no estamos de acuerdo con la posición política de nuestros amigos, ¿para qué vamos a discutir? Hemos podido ser amigos y el que tengamos diferentes afinidades políticas no ha sido problema. ¿Para qué nos vamos a enredar ahora la vida? Entonces es aceptar. Hay temas difíciles de tratar que es mejor que no los conversemos. O llamemos a alguien que venga, nos acompañe con esta conversación. O hagamos un pacto. Yo conocí unos jóvenes que hacían los pactos con el papá. Decían, bueno, vamos a empezar a hablar. La mamá murió cuando ellos estaban muy pequeños. Entonces el papá dijo, me quedo solo y me dedico a estos muchachos. Todo muy bien hasta que se hicieron adolescentes. Entonces llegaba el tema de hablar, por ejemplo, del amor. Entonces el señor decía unas cosas, los hijos otra cosa, y terminaban discutiendo de la manera más brutal y acalorada. Entonces un día el hijo dijo, no vamos a volver a hablar de esto, con mi papá no puede hablar este tema. Y el papá, no muchachos, vengan, hablemos de ese tema. Entonces hagamos una cosa, vamos a empezar a hablar. Y el que primero se ofusque, quiere decir que ya no hablamos más del tema. Porque es que hay temas muy difíciles de los que no se puede hablar. Y en todas las familias, por muy noble, por muy respetada, por muy buena familia que sea, hay temas que son muy delicados. Temas que tienen que ver de pronto con la historia de la familia o con la sexualidad de la familia o con diferentes puntos de vista frente a un tema, frente a un asunto cotidiano. Entonces, ¿para qué van a llevar más guerra a la familia si ya tenemos suficiente guerra y violencia afuera? Por eso hay que cuidar las palabras, porque las palabras pueden hacer mucho daño. Y si yo siento que estoy tan emocionado que puedo empezar a hacerle daño al otro con mis palabras, lo mejor es guardar silencio. Y los jóvenes lo hacen de manera muy bonita. Cuando están discutiendo con la pareja, dice, ¿sabe qué? Dejemos aquí, despéguela. Despégala y otro día hablamos. Eso merece un aplauso. Porque si se quedan discutiendo, es posible que lleguen a los golpes. Entonces es mejor que ese tema que no lo saben hablar, lo dejen quieto por la salud mental, por la tranquilidad. Y renunciar a la ilusión que todo se dice, que de todo se puede hablar, porque eso es mentira. Nadie está preparado para hablar de cualquier tema con cualquier persona. Hay que ser humildes en ese sentido, diría yo, Moni. Así es, Marta. Bueno. Entonces contemos con esto, con que esa comunicación entre padres y adolescentes en esta etapa es una comunicación ambivalente, genera dificultades, genera problemas, hay exigencias de los dos lados. Los hijos exigen que los padres los vean grandes. Los padres exigen que los hijos se comporten como grandes. Entonces los hijos tienen el reto de mostrar que sí están grandes, que sí pueden responder. Porque si el hijo no muestra que no solo está grande en estatura y que creció en talla de ropa, sino que también está grande en pensamiento, en responsabilidades y en acciones, pues para el papá va a ser mucho más fácil entender que está grande y le va a permitir tomar decisiones. Pero si el joven está grande, está alto, tiene otra talla en la ropa, pero su comportamiento no cambia,
sigue siendo el mismo comportamiento de niño, pues los padres se van a quedar relacionándose con ese joven como si fuera un niño. Listo. Pasemos entonces a mirar cómo lograr esa comunicación efectiva. Ay, esto se me congeló. Ay, claro. Sí, ahí pasó ya. Ay, llegó mi auxiliar. Ya, pasó ya. En casa ajena la cosa es muy distinta. Bueno, entonces tenemos una primera pista para la comunicación efectiva y es la disposición. Ahí hay una ilustración muy bonita. Hay disposición a escuchar. Sus rostros tranquilos, sonrientes, concentrados en escuchar a quien les va a hablar. Entonces, esa disposición tiene que ver con el ánimo. Póngale ganas cuando quiera tener una comunicación efectiva. Como dicen los jóvenes, métasela toda. Esas ganas son para querer saber lo que el otro quiere decir, pero quererlo saber sin calificarlo, sin decir eso es bueno, eso es malo, eso me gusta o eso no me gusta, no, simplemente disposición a ver qué va a decir. Porque el segundo elemento, entonces nos va a hablar de la apertura a escuchar lo que sea, no solo aquello que me gusta escuchar. Que ahí viene un elemento bien importante. A veces queremos escuchar lo que nos conviene, lo que queremos oír, lo que queremos que nos digan. Pero resulta que la apertura se refiere precisamente a escuchar lo que sea, aunque no me guste, aunque no me parezca, para darle la oportunidad a quien se va a comunicar conmigo que me cuente qué es lo que está pensando o qué es lo que me quiere decir o transmitir. El respeto, pues esa sí es la herramienta fundamental. Si usted se está comunicando y se le ocurre que se van a empezar a faltar al respeto, deje ahí. Deje ahí porque las palabras pueden ser muy dañinas, pueden ser inolvidables, se pueden quedar grabadas en el disco duro del sujeto. Entonces, el respeto es el cuidado. Cuidar mis palabras para que no afecten al otro, pero también cuidándome para que el otro no me afecte y estando consciente de mis emociones. Me está dando rabia, me está dando malestar. ¿Será que me puedo controlar? ¿O será que le digo que otro día continuamos con esta conversación? No voy a aguantar más. Y sea honesto con usted, cuídese. Usted no tiene que aguantárselas todas ni escucharlo todo si las emociones y el estado de ánimo no se lo permiten. Por eso tan importante, además del respeto, estar en contacto con las emociones. ¿Qué me dicen mis emociones? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo malestar, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo celos. Muchos jóvenes, por ejemplo, están con su novia y hay una escena de celos y a veces prefieren más bien separarse, interrumpir esa noche, que continuar juntos porque saben que esa emoción de rabia y de celos que estás sintiendo lo pueden llevar a cometer una locura, a insultar a la persona amada, a agredirla. Y después vendrá el remordimiento y las disculpas. Pero en la memoria del otro va a quedar ese insulto y se lo va a sacar cada que tenga ocasión. Recuerde que usted me dijo en tal fiesta
Y esas palabras van a hacer daño, entonces estar muy atento a las emociones, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Me está dando rabia o me está dando miedo para pedir protección? Y pasamos al tema de la escucha, que esa sí es fundamental. Vamos a detenernos un poco en ese tema de la escucha. Lo primero es ponerle atención al otro, aunque no esté de acuerdo con lo que dice. El ejemplo que les mostré al principio, la madre cambia de empleo, los hijos le ponen atención, no están de acuerdo con eso, pero la pueden escuchar tranquilamente y ponerle atención. Y la atención se le presta al otro con todo el cuerpo. No es que váyame hablando mientras borro los mensajes del WhatsApp, váyame hablando mientras borro correos. No, esa comunicación implica la mirada, entregarse de cuerpo entero a esa comunicación efectiva con el otro para pasar a un segundo elemento muy importante de la escucha efectiva, que se trata de reconocer los prejuicios, reconocer la ignorancia, reconocer aquello que desconocemos. Hay una situación que me parece graciosa y nos puede servir para ilustrar esto. Cuenta la historia que un antropólogo se reúne con un chino y le pregunta muerto de la risa al chino: oiga, chino, ¿ustedes por qué entierran a los muertos con una taza de arroz? Ustedes se embobaron. ¿Ustedes están pensando que los muertos se van a resucitar a comer ese arroz? El australiano se moría de la risa. El chino lo mira muy serio y le pregunta: ¿y ustedes para qué le mandan flores a los muertos? ¿Ustedes creen que el muerto puede ver? ¿Ustedes creen que el muerto puede oler? ¿Y ustedes creen que el muerto puede salir a dar las gracias porque le mandaron flores? Ustedes son tan más locos que nosotros. Colorín colorado, la historia se ha terminado. ¿De qué nos habla esa historia? De los prejuicios. Nos habla de la ignorancia y nos habla de lo desconocido. ¿Quién le dijo al australiano que cuando hay arroz en una taza tiene que ser para comérsela? Porque a veces el arroz es para botar. Acuérdense, hasta hace muy poquito, a los novios cuando salían de la iglesia, les tirábamos arroz. A mí me tocó esa época y me tocó llevar arroz a las iglesias para tirarle arroz a las amigas que se casaban. Salían de la iglesia y en el atrio de la iglesia les tirábamos arroz. Entonces el arroz, ¿quién dijo que era para comer solamente? Ese es un prejuicio. Pero viene el tema de la ignorancia. El australiano no sabía por qué les ponían a los chinos muertos una taza con arroz. Pero también viene que no reconocieron lo desconocido. El chino desconocía esa costumbre, no sabía por qué y cometió un pecado mortal, que fue criticar sin conocer el por qué. Esa es la escucha. Si el australiano le hubiera dicho al chino: oíste, chino, ¿ustedes por qué entierran a los muertos con una taza de arroz? ¿Qué es eso tan raro? El chino le hubiera explicado una tradición de la cultura china y el australiano hubiera aprendido y podría ir a su tierra a decirle a la gente: aprendí que los chinos le meten arroz a los ataúdes de los muertos por esto y por esto. Pero muchas veces en la comunicación nos reímos de lo que desconocemos
no reconocemos nuestra ignorancia y salimos corriendo a criticar. Por eso la frase que sigue dice, entender el punto de vista diferente. Frente a la misma situación podemos tener puntos de vista diferentes. Yo me pongo a pensar, si eso pasa en el fútbol, que estamos todos viendo el partido, y sin embargo hay opiniones diferentes. ¿Hubo mano, penalti? ¿Cuál mano? Ahí no hubo mano, eso no es ningún penalti. Sí, 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 sí hubo mano, sí hubo mano. Entonces tienen que ir a revisar el VAR, a ver si hubo mano o no hubo mano. Y todos estábamos mirando, pero los puntos de vista eran diferentes. Es muy interesante entender por qué tenemos puntos de vista diferentes. Y no solo con los papás, también en las relaciones amorosas, también con los maestros, yo diría con la sociedad en general. Se nos presentan frente al mismo hecho puntos de vista diferentes. Y por último, como regla de oro para la escucha efectiva, preguntar. Porque el que pregunta descubre, el que pregunta entiende, el que pregunta sabe, el que pregunta aprende. No se queda en la suposición. Y nosotros a veces, sobre todo en las relaciones familiares, no preguntamos. Entonces alguien dice, yo me voy a comprar una moto y se le caen todos encima. ¿Para qué va a comprar moto? ¿Cómo se le ocurre? ¿Para qué se va a gastar ese montón de plata? En vez de preguntarle, ¿y tú para qué quieres una moto? ¿Tienes dinero para comprarla o cómo la quieres comprar? No, por lo regular salimos a atacar la idea del otro sin saber el otro por qué tiene esa idea. Entonces la pregunta nos ayuda mucho en las relaciones familiares. Esa lámina de ese papá con ese niño me encanta porque lo veo como si el papá le estuviera preguntando algo al hijo, pues como contame, decime, pues le está haciendo una pregunta y el que pregunta le está mostrando al otro que lo quiere escuchar, que quiere saber de él, que le interesa. Bueno, y para finalizar, presento los 3 grandes obstáculos para la escucha. Entonces, lo primero que nos hace obstáculo para la escucha es la diferencia. Nos da mucho trabajo aceptar la diferencia. Tenemos diferencias de opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver las cosas, de ver las realidades. El otro obstáculo que he venido insistiendo, el tema de las emociones. Cuando estamos demasiado emocionados, la capacidad de escucha realmente es muy bajita, porque una buena rabia no nos deja escuchar. Fíjense que muchas veces, cuando estamos muy enojados y decimos algo, tenemos que salir a preguntarle a alguien, ¿oíste? Yo le hablé muy feo, yo le dije muy duro lo que le dije, es que yo tenía una rabia. Ve, ni sé qué fue lo que le dije. Como si usted estaba borracho, que no, no estaba borracho. Tenía tanta rabia, o sea, estaba tan emocionado que esa rabia le impedía escuchar, por ende, le impedía una comunicación efectiva. Y como último obstáculo, las suposiciones. Creer que usted sabe adivinar, adelantarse a lo que el otro le quiere decir. Entonces muchas veces en la familia te voy a decir algo, yo sé que me vas a decir que no, ya dañó la comunicación. No suponga, más bien hágase del lado de la ignorancia, a ver la otra persona qué le responde y cómo se da esa comunicación. Bueno, con mucho cariño, esto era lo que yo tenía para el día de hoy. Si alguien se anima a conversar conmigo, yo creo que todavía tenemos unos minuticos.
Si nadie se anima, pues sus razones tendrán. Pues María, aquí en el chat, pues dicen está muy interesante, que que has sido tú muy precisa con la información y que no dejas margen a las dudas, porque eres muy clara con lo que has dicho. Te agradecen pues por el tema tan excelente, que es muy puntual pues, para los jóvenes. ¿No? Agradecimientos pues, por tu charla, María. Ujú. Ok. Hay un nuevo mensaje aquí que les gustó mucho a Loren. Que gracias, de verdad, muy rico, porque el que lo sabe aprovechar, lo sabe aprovechar. Qué bueno, Loren, que estuviste aquí con nosotros. Alguno que se anime con alguna inquietud que tengan. Bueno, no, María Elena, yo creo que ya al parecer todo quedó muy claro por lo que nos hablaste. A mí me quedó también muchas cosas claras. Yo creo que es una buena, o sea, nos dijo muy buenas pautas que se pueden practicar realmente. O sea, Ujú. comprender es lo fundamental. Comprender y no dañar ninguna relación simplemente porque no es el momento de abordar los temas. Exacto. Muy Yo bien, Moni. creo que es importante y que entendamos que, o sea, si nosotros necesitamos responder esas preguntas que tú hiciste en un principio, podrías retrasarlas un momentico, María, las preguntas. Claro, Moni. Esto para que se devuelvan. Ay, Es, o sea, ¿cuál es la idea de la comunicación efectiva con mis padres? Convencerlos, cada cual se puede responder. O sea, según la conclusión, porque yo creo que con esto podemos sacar conclusiones. claro, De toda Moni. la charla. Claro. O sea, según esto, pues lo que buscamos en una comunicación efectiva es convencer a los papás, es no tener conflictos con ellos, es saber qué esperan de mí, saber qué espero de ellos. El objetivo es que realmente me comprendan siempre, pues la idea es que cada cual responda las preguntas, ¿cierto? De acuerdo a lo que hayan comprendido de la charla que nos diste, pero creo que esas preguntas son muy válidas para poder terminar la charla, así que les dejamos la inquietud, ¿no crees, Mari? Claro, Moni. Dejemos la inquietud. Me parece perfecto. Listo. Bueno, chicos y chicas, rico que estuvieron con nosotros. Aprovechen mucho estas ideas que les dejaron. Yo sé que van a poder practicarlas, aplicarlas y tenerlas en cuenta. María Elena, muchísimas gracias. Ojalá tengamos la oportunidad de tener esta misma charla de pronto el año entrante, invitando a los jóvenes presencialmente, eh, que yo creo que ahí se nos pueden animar un poquito más. Claro que sí. Porque yo sé que hay muchos interrogantes, yo sé que sí. A mí me parece que una cosa muy buena hubiera sido como casos muy puntuales de parte de ellos, a ver qué conflictos tienen ellos. Es más, muy rico sería que ellos pudieran escribirnos y contarnos los conflictos puntuales que tienen con los padres. Yo ¿Cierto que les sí? Exacto. las interrumpo, qué pena. Es que por aquí hay alguien que alzó la mano. No sé si Loren quiere hablar Ah, y te voy a habilitar el micrófono, Loren, por si quieres hablar o de pronto fue un error como por no presionarte, pero si quieres hablar ya te habilité el micrófono. todavía vemos el micrófono de Loren, ahora sí. Buenas tardes. Buenas. Ay, Ana, a mí pues me gustó mucho, de verdad. Se me hace muy,
muy interesante la comunicación asertiva con los padres, pues con la diferencia de edad, porque pues sí cambia mucho. Yo cuando tenía 12 años, de pronto odiaba a mi mamá por la edad. Hoy en día sé que ella es todo, lo más importante. Entonces los cambios, si uno, pues como lo lleve cada persona, pero son de verdad que afectan muy directamente a la relación con los papás, Ujú. la edad, no sé si me hago entender. Muy bien, muchas gracias Lorena por decirlo. Realmente la relación cambia. No solo cambiamos como seres humanos que vamos en evolución, sino que la relación con el otro también es distinta por el paso de los días, por el desarrollo evolutivo, porque vienen otros intereses. Las relaciones tienen momentos difíciles, momentos más tranquilos. Lo importante es ser conscientes que el cambio es natural, el cambio es normal, y lo interesante del cambio es que nos pone a pensar, porque cuando no hay cambios, pues entonces todo lo hacemos de manera completamente automática. Por ejemplo, si ustedes acostumbran bañarse con agua caliente y un día se les va la luz y resulta que ustedes se bañaban con agua que calentaban en el fogón de luz, entonces se fue la luz, no se va a poder bañar con agua caliente, ese cambio sorprende y algo vas a tener que hacer. Entonces se aceptan pequeños cambios, se aceptan grandes cambios, solo que en la familia somos como más duros con la familia y esperamos que la familia no cambie. Yo escucho personas decir, ay no, qué pereza mi mamá como está de envejecida, yo no la quería ver así. Sí, pero como que no la querías ver así, entonces que se quedara pues de tu edad, que llegaras tú a la edad de ella y se quedaran ahí congeladas en el tiempo, no, son cambios. Entonces las relaciones cambian, a veces se ponen más hostiles, a veces más amables y muchas veces de la relación hostil luego se pasa nuevamente a una relación amable, amigable. Es cuestión de tener paciencia y entender cuál es el cambio que se está dando en la relación y entender el porqué de ese cambio. Lorena, muy bonita tu intervención, muchas gracias. A ustedes por el espacio, de verdad que son espacios muy enriquecedores para todos. Gracias. O sea que a ese término, María Elena, de es que con mis papás no se puede hablar, se le puede agregar una palabra que da paz. Es que con mis papás no se puede hablar ahora, pero puede que después sí. Y Claro. que se presente. Y eso lo decimos siempre que la comunicación se pone difícil. También la gente dice, con mi jefe no se puede hablar. Ah, tuvo un problema con su jefe, vea, pues es que las relaciones humanas son muy difíciles, que hemos sido muy guapos y hemos aprendido a llevarla de una buena manera, pero la relación y los vínculos humanos no son un tema fácil de vivir. Por eso hay que tener paciencia y entender qué es lo que está pasando en cada momento de la relación. Así es, bueno. María Elena, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, Moni, muchas gracias a ti, muchas gracias a Ángela, quienes se conectaron, muchas gracias. Que tengan una feliz noche y síganse cuidando mucho, que el bicho sigue vivo, rondando, dando vueltas. Así es. Chao. Hasta luego, chao muchachos, que estén muy bien, chao chicas. Hasta Chao, luego, chao. que estén bien.